Bueno, si alguna zona de mi sistema tubular se obstruye, eso lo que va a hacer es que aumente la presión dentro del túbulo. Y eso a su vez va a provocar disminución de la presión de perfusión. Es decir, toda esa presión va a empezar a ejercer como un flujo retrógrado y eso lo que va a provocar al final es que el glomérulo se afecte y termina disminuyendo la presión de filtración y vuelve y ocurre un daño renal severo. Hallazgos. Bueno, la tasa de filtración glomerular va a estar disminuida. Incapacidad para concentrar orina. ¿Por qué va a haber incapacidad para concentrar la orina? Si, doctora, usted dijo que en la anterior, que era la prerrenal, sí había capacidad para concentrar orina y de hecho está muy concentrada. Porque acuérdense que en la anterior los túbulos estaban bien. Entonces los túbulos sí pueden hacer la absorción de manera apropiada. Pero aquí ya estamos hablando que los túbulos se afectaron, que están necróticos. Por lo tanto, aquí no va a poder haber ni secreción, ni reabsorción, ni ningún intercambio de iones. Y por esa razón no es capaz el riñón de concentrar la orina y va a haber un aumento pues, de la creatinina y de la urea. Van a aumentar ambas al mismo tiempo, ¿vale? Acuérdense, en esta no sucede lo mismo. En la prerrenal, la creatinina y la urea no van a aumentar al mismo tiempo, sino que vamos a ver siempre niveles de urea un poquito más bajos que los de la creatinina. ¿Por qué? Porque normalmente la urea se suele reabsorber con el agua. Entonces, si la urea empieza a pasar con el agua, no vamos a ver niveles tan severos en la orina, a diferencia de la creatinina, que la creatinina sí se va a filtrar todo y va a pasar todo hacia la orina. Bueno, pasamos a la posrenal, que es la más facilita. Bueno, ya dijimos la etiología: obstrucción del flujo urinario por una litiasis ureteral o por una hiperplasia de próstata o por cualquier tipo de tumor. Esa es fácil, porque eso lo que hace es, imaginémonos que yo tengo una hiperplasia glanduloestromal y la próstata se puso grandísima. Cuando la próstata tenía que medir aproximadamente 3 por 4 centímetros, ahora está midiendo 9 por 7 centímetros, ¿verdad? Entonces, cuando la próstata crece tanto, lo que hace es compresión de los uréteros, de uno o de ambos. Esa compresión como tal ureteral, ¿qué va a hacer? Que el flujo de orina haga un flujo retrógrado. Se empieza a regresar todo el flujo de la orina hacia atrás. ¿Y eso qué va a hacer? Nuevamente lo mismo. Va a elevar la presión dentro de los túbulos. Eso va a provocar disminución de la presión de filtración y caída del filtrado glomerular. Ojo con esto porque es muy importante entender que la posrenal es como los hallazgos, son como una mezcla entre la prerrenal y la renal. ¿Por qué digo así que son como una mezcla? Porque resulta que la posrenal inicialmente la nefrona va a responder de manera compensatoria a esto que ocurrió. Es decir, inicialmente sí se van a activar los mecanismos compensatorios que ya comentamos, del ADH, del sistema renina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que por la presión intratubular tan elevada va a provocar destrucción de los túbulos, destrucción del glomérulo y en ese momento van a parar los mecanismos compensatorios. Entonces, cuando ya eso sucede, se comporta como si fuera una renal, ¿vale? Es como una mezcla de ambos hallazgos. Entonces, por eso, en estos pacientes solemos ver oliguria o anuria. Muchas veces es anuria. Acuérdense que anuria es ausencia total de orina. Y más que por el mismo daño renal, la anuria ocurre es por la obstrucción tan severa que se está dando pues, a nivel del sistema excretorurinario. Aumento de la urea y de la creatinina sérica, retención del potasio y todo esto al final me puede llevar a acidosis metabólica. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los hidrogeniones se empiezan a quedar dentro de la célula y esa gran cantidad de hidrogeniones pues, nos van creando ese microambiente ácido severo. Ahora bien, todo eso fue explicado en términos de fisiopatogenia, es decir, ya yo como que vi cómo era el recorrido de todo, cómo eran los mecanismos y todo eso. Pero resulta que a nosotros cuando vemos un paciente
digamos que no nos van a decir, el paciente no me va a explicar la fisiopatogenia, el paciente me va a dar unos resultados laboratorios y yo tengo que interpretar qué tipo de insuficiencia renal tiene de acuerdo a esos parámetros de laboratorio. Entonces, los parámetros que más se utilizan para poder diagnosticar a un paciente, ya sea prerrenal, renal o posrenal, son estos que están aquí en la tablita. Esto es como un machetico que les traigo. Entonces, empezamos con el sodio urinario. El sodio urinario en la prerrenal va a estar bajo. ¿Por qué va a estar bajo? Bueno, porque ya dijimos que se activaba el mecanismo compensador, que en este caso sería la vasopresina, y entonces eso generaría que no se libere tanto sodio a través del orina. En la renal estaría aumentado. ¿Por qué está aumentado? Porque el túbulo no sirve, entonces no va a poderse activar ningún mecanismo compensador. En la correnal, lo que les comentaba previamente, variable. Al inicio se comporta como si fuera una prerrenal porque al inicio todavía los túbulos y el glomérulo están conservados. Ya después la presión intratubular provoca el daño a los túbulos y al glomérulo y ya se comporta como si fuera una renal. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo todo? Sí. Toda la clase. Toda la clase estaba preocupada de qué está pasando. Repito, prerrenal. El sodio urinario va a ser bajo en la prerrenal porque en la insuficiencia aguda prerrenal todavía existen mecanismos compensadores tanto del túbulo como del glomérulo renal o del corpúsculo renal. Entonces, por esa razón, se va a retener sodio y agua y por lo tanto en la orina no va a haber casi sodio. Entonces, por eso siempre el sodio urinario en la prerrenal va a estar bajito. Mientras que en la renal pasa lo contrario. En la renal, como si hubo un daño en los túbulos iniciales, que ese fue el evento inicial de todo, pues ese daño tubular, como existe, ya no va a poder haber intercambio de solutos. Y por esa razón, sí va a poder escapar sodio por la orina porque la ADH no está funcionando. ¿Vale? Probablemente la ADH sí se está liberando en la hipófisis, pero no le sirve de nada porque el túbulo está dañado. La posrenal, bueno, es una mezcla de las dos, como les dije previamente. Al inicio se comporta como una prerrenal. ¿Por qué? Porque al inicio, acuérdense que la obstrucción es en el sistema excretor urinario, no es en el propio riñón. Entonces todavía los túbulos y el aparato glomerular están conservados. Pero ya cuando el paciente pasa pues las horas y el tiempo que se destruyó el túbulo o los túbulos renales, entonces ya ahí no va a haber intercambio y se comporta como si fuera una renal, una necrosis tubular aguda. ¿Vale? Osmolaridad. Bueno, comentamos que la osmolaridad en la prerrenal es alta y miren que los parámetros suelen ser más de 500 milimoles por kilo, pues por lo que dijimos que la orina va a estar muy concentrada. Claro, porque el agua se está reteniendo toda en el cuerpo y está saliendo prácticamente soluto y poquita agua. Mientras que en la renal lo vamos a tener bajo. ¿Por qué? Nuevamente, la ADH no está funcionando porque el túbulo se dañó. Entonces, por esta razón, vamos a tener más bien una orina más bien diluida. Mientras que en la posrenal se dice que puede ser variable. Depende del momento en el que esté pasando, digamos, el proceso fisiopatológico, podría ser variable. Pero se dice que puede ser entre 300 a 400. Es decir, que la molaridad urinaria no es algo que me ayude mucho a definir qué es posrenal. En ese caso, el sodio urinario ayuda un poquito más. ¿Vale? Relación BUN y creatinina sérica. Esto era lo que les comentaba ahorita, de que no se elevan igual en la prerrenal que en la renal, porque alguien me podría decir, pero si hay insuficiencia renal, pues lógicamente los azuados van a salir. O sea, eso es verdad, eso es cierto, pero no salen de la misma manera, porque acuérdense que la urea se suele reabsorber con el agua, mientras que la creatinina no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que en la prerrenal hay mayor reabsorción de urea y por eso la relación BUN-creatinina sérica es mayor de 20 a 1, porque va a quedar mayor cantidad de urea a nivel sérico.
Mientras que en la renal, miren que suele ser menor, por lo mismo, porque ya se está liberando a ambas, digamos, productos de desecho, tanto la urea como la creatinina se están liberando por el sistema urinario, porque acuérdense que el túbulo se dañó, entonces ya no hay reabsorción y se puede liberar así como se filtró. En la posrenal, esto que les puse aquí, esto significa más o menos, ¿vale? Más o menos puede estar entre 15-20 a 1 la proporción, ¿vale? Fracción excretada de sodio. Bueno, se dice, esta va muy como a la parte de lo que es el sodio urinario. Menor del 1%, mayor del 2% y aquí es variable. Si se dan cuenta, la posrenal, todos los parámetros básicamente son variables. Es decir, que la posrenal, normalmente para diagnosticarla, tenemos que tener algún estudio imagenológico que nos compruebe que hay la obstrucción, ¿vale? El sedimento urinario. Bueno, en la prerrenal van a haber cilindros y alginos. Esos cilindros son funcionales, son benignos, ¿verdad? Acuérdense que estos cilindros son los que se dan por las proteínas de Townes-Corfal, que yo sé que eso ya también lo vieron en algún momento. Mientras que en la renal, como lo que hubo fue una necrosis, como lo que sí hubo fue una destrucción, como salió detritus celular al túbulo, ese detritus celular, junto con todos los remanentes que están quedando del proceso de destrucción, eso sí me va a formar unos cilindros a los que se les llamaron cilindros granulosos, y esos sí son patológicos, porque esos sí me van a obstruir la vía tubular de tal forma que me van a provocar implicaciones a nivel de la fisiopatología. También podemos ver en el sedimento urinario células epiteliales, porque dijimos, bueno, eso es la necrosis estructural aguda, el desprendimiento de las células epiteliales hacia la luz. En la posrenal, bueno, podemos ver cilindros, pero vemos algo muy llamativo en la posrenal, y es células transicionales. Acuérdense que si yo veo células del epitelio de transición o del urotelio, eso enseguida me tiene que dar a mí la pista, esto es del cáliz menor para abajo. Esto no puede ser propio del parénquima renal, ¿vale? Hematuria, podría ser posible ver hematuria, porque acuérdense que una de las causas más frecuentes es una litiasis ureteral. Entonces imaginémonos que el paciente tenga una litiasis, pues probablemente va a presentar la hematuria, pues por las razones que ya ustedes saben mejor que yo, porque ustedes ya hicieron su exposición de litiasis y bueno, explicaron muy bien por qué, muchos casos, muchos videitos explicaron por qué se daba la hematuria. Respuesta al restaurar el volumen, y esto es lo que más se utiliza en la clínica. En la clínica, cuando de pronto no saben muy bien qué fue lo que pasó, la historia clínica está un poquito confusa, lo primero que hacen es, bueno, vamos a restaurar el volumen, vamos a pasar líquido a ver qué pasa. Si el paciente mejora rápidamente con administración de líquido, eso tenía que ser una prerrenal, ¿vale? Porque estamos solucionando la hipovolemia del paciente. Si el paciente no mejora a pesar de la administración de líquidos, pues eso tiene que ser alguna de las otras dos. Pero ¿qué sucede? Que la postrenal suele mejorar después de que haya una desobstrucción. O sea, que si por ejemplo el cálculo logra pasar después del dolor de las 1500 noches que vaya a tener ese hombre, eso va a mejorar enseguida cuando el paciente ya se desobstruya y le apliquemos líquido. Bueno, en resumen, más claro que el agua, esta diapositiva no puede ser. Prerrenal, el riñón funciona bien y lo que está tratando es conservar sodio y agua como un mecanismo compensatorio de la hipovolemia que se presentó a nivel sistémico. Intrínseco, es un daño tubular y por lo tanto se pierde la capacidad de reabsorción de sodio. Posrenal, inicialmente se comporta como una prerrenal, pues por el aumento de la presión retrógrada, pero si la obstrucción persiste, hace un daño tubular y se parece a la renal. O sea, es un resumen de todo lo que acabo de decir desde hace 20 minutos, no sé cuánto llevamos ya de clase. Bueno, como comprenderán, a la insuficiencia renal aguda ser un cuadro de horas o de días,
Los estudios microscópicos o macroscópicos no se necesitan para eso, porque yo no voy a hacer una biopsia para una cosa que va a durar horas o días, ¿vale? Simplemente con la historia clínica y con los parámetros de laboratorio, yo hago el diagnóstico y hago tratamiento, ya sea desobstruir, ya sea en algún momento colocar líquido o arreglar la causa de la hipovolemia, o ya sea, por ejemplo, suspender el aminoglucósido, suspender el AINE, la razón que sea, la vamos a arreglar, la causa, la etiología, y arreglando la etiología se suele la mayoría de las veces arreglar el cuadro clínico. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica tiene unas diferencias muy importantes con la aguda, porque ya hemos dicho que la aguda, si yo trato la etiología o la causa fisiopatogénica que provocó el evento, pues muy probablemente ese paciente puede volver a su estado normal y los glomérulos y los túbulos que no fueron afectados pues van a empezar a funcionar en normalidad cuando ya se haya tratado la causa. Pero en la crónica el daño al parénquima renal es de características irreversibles, es decir, no hay forma de solucionarlo. Ya lo que nos toca hacer con ese paciente es realizar un proceso similar al que hace una nefrona, pero exógeno. Ese proceso se le denomina diálisis, ¿vale? Entonces, la pérdida progresiva, irreversible y sostenida de la función renal durante más de 3 meses, con una reducción del filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto en un paciente más o menos de 1.3 litros moderados, y o comprobación de daño estructural, es decir, que nosotros comprobemos que en ese paciente ya hay proteinuria, que nosotros comprobemos que en ese paciente ya hay fibrosis del parénquima, que nosotros comprobemos que hay alteraciones ecográficas como atrofia renal, ¿vale? Es decir, que en la insuficiencia renal crónica muchas veces sí va a ser necesaria la realización de una biopsia para hacer la comprobación diagnóstica, a diferencia de la aguda. Causas. Bueno, yo me adelanté un poquito cuando empezó la clase y yo les decía que las causas más frecuentes son patologías crónicas del ser humano, donde la más frecuente es la diabetes mellitus, que genera algo que se llama la nefropatía diabética, que eso lo vimos el semestre pasado cuando estábamos en endocrino. Pero también la hipertensión arterial crónica, que me imagino que la están viendo este semestre. ¿Ya vieron hipertensión en cardio? Sí. Bueno. Me imagino que ya le hablaron de la nefropatía hipertensiva. ¿Quién les dio eso? ¿Sí? María José. Sí. ¿Y no les dio? No les habló de nefropatía hipertensiva. La glomerulonefritis crónica también puede ocasionar insuficiencias renales crónicas, nefropatías por reflujo. El reflujo vesicoureteral es una causa frecuente de esto, y las enfermedades poliquísticas renales, que son unas enfermedades hereditarias en las cuales el paciente empieza a producir una gran cantidad de quistes. Prácticamente el parénquima entero del riñón es reemplazado por quistes, y esto es grave pues porque no queda parénquima renal viable. Prácticamente el parénquima renal muere a causa del montón de quistes. De pronto han escuchado un término que es la hidronefrosis. No sé si en algún momento lo habrán escuchado, que es la acumulación de líquido a nivel de el parénquima renal. Por ejemplo, si yo tengo un cálculo, para hablar de litiasis, que pues lo tienen fresquito, si yo tengo un cálculo que me está impactando, por ejemplo, el uréter, ¿verdad? En su inicio, imagínense que es en la salida de la pelvis hacia el uréter como tal. Ese cálculo tan grande hace pues que la orina quede allí y empieza a ver lo que se conoce como éstasis urinaria. Pero ¿qué pasa? Que el glomérulo y los túbulos siguen haciendo su labor normal. Entonces ahí, ¿qué va a pasar en esos cálices? Que cada vez va a haber más acumulación de orina, más acumulación de orina. ¿Y cómo responden los cálices? Pues dilatándose. Y en el momento que se empiezan a dilatar,
empiezan a empujar la médula, empiezan a empujar la corteza y lo que empieza a haber es fenómeno de atrofia. Es decir, la pregunta del millón es, ¿una litiasis renal me puede llevar a una insuficiencia renal crónica? La respuesta es sí. Y por eso es tan necesario tratar de eliminar los cálculos del paciente, ya sea con hipertricsia, ya sea con consumo de agua exagerado, ya sea evitando la noxa, es decir, bajarle el consumo, por ejemplo, de carnes rojas, o por ejemplo, aunque a veces ni bajando el consumo de carnes rojas, porque si el paciente tiene una mutación genética que le hace que tenga unos aumentos de urea, pues no va a poder solucionarlo de esa manera. Fisiopatogenia. Bueno, inicialmente debe haber alguna afectación o vascular o del glomérulo. Lo más frecuente, por ejemplo, en la diabetes o en la hipertensión, es que la afectación sea vascular, ¿verdad? Entonces, una pregunta de un examen oral, ya no me acuerdo, una pregunta muy típica que le gusta mucho a Pedro hacer cuando me manda las preguntas del oral de fisio, y era que le preguntaba qué pasaba en un paciente con hipertensión renal persistente, algo así es la pregunta. Y la respuesta era básicamente esto que se va a comentar aquí en la clase. Resulta que la hipertensión tan exagerada va a provocar disminuciones del flujo glomerular y la falta de sangre al propio glomérulo lo que va a hacer en algún momento es que las células glomerulares o los propios povocitos como tal entran en procesos de lesión celular reversible, lesión celular irreversible y hacen lo que se conoce como necrosis isquémica. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que esa necrosis isquémica es grave porque empieza a haber muerte celular del glomérulo. Y si hay muerte celular del glomérulo, pues ¿quién filtra? Y si no hay quien filtre, pues ya no importa el resto de la cadena tubular porque ya no va a haber cómo seguir el proceso de la necrosis. ¿Vale? Eso sucede con la hipertensión. En la diabetes ocurre algo similar, pero digamos que de diferente forma. Vamos a ver si es. En la diabetes lo que sucede es que los vasos sanguíneos empiezan a tener engrosamiento de la media, ¿vale? Acuérdense que la arteriola, no hablo de los capilares porque los capilares suelen no tener prácticamente media, pero acuérdense que la arteriola por definición histológica tiene entre 1 a 2 capas de músculo a nivel de la media. Entonces, ¿qué sucede? Que allí empiezan, debido a la elevada concentración de glucosa, esa concentración tan elevada de glucosa empieza a provocar aumento de ciertos factores de crecimiento, entre esos el factor de crecimiento fibroblástico, y entonces empieza a haber fibrosis en la pared del vaso de la arteriola. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que si la pared de la arteriola se engruesa, va a provocar disminución del diámetro de la luz, ¿vale? Es decir, que provoca también vasoconstricción. Y eso lo que le va a generar al final, nuevamente, es isquemia al glomérulo, ¿vale? Entonces eso lo que nos genera es pérdida de nefronas funcionales. Ahora, eso no va a pasar con todas las nefronas al mismo tiempo. Acuérdense que nosotros en el riñón tenemos miles y miles de nefronas. Entonces, ¿qué pasa? Eso empieza a suceder en una, en otra, en otra y en otra, pero el resto de las nefronas que todavía están bien, ellas van a responder de manera compensatoria. ¿Y cómo van a responder de manera compensatoria? Bueno, lo que no están haciendo estas 5 que ya murieron, ahora todas las demás nos va a tocar hacerlo. Es decir, que empiezan a hiperfiltrar para tratar de compensar lo que falta de las demás que se estaban muriendo. Y eso a su vez empieza a generar una hipertrofia compensatoria de las nefronas. Es decir, se empieza la célula a aumentar su volumen, pero esto ya ustedes saben
que es un mecanismo compensatorio fallido. La hipertrofia no es un mecanismo compensatorio bueno, a menos que se trate de músculo esquelético, que ahí la hipertrofia es buena. Pero del resto es un mecanismo fallido y por esa razón al final termina destruyéndose todo y eso lo que me da es la esclerosis del glomérulo. ¿Por qué? Bueno, porque entonces esa hipertrofia, el aumento del volumen de los podocitos, ¿qué hace? Que eso lo sexa la célula mesangial. ¿Sí saben dónde estamos en este momento del glomérulo? Estamos ultraestructurados. Entonces la célula mesangial detecta ese aumento del podocito y ¿qué hace la célula mesangial? Bueno, yo voy a liberar factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento fibroblástico, ¿para qué? Para empezar a producir una matriz mesangial, porque aquí algo está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Ese aumento de la matriz, que no es más que otra cosa que tejido conectivo, lo que va a hacer es que al final todo el glomérulo termina relleno de tejido conectivo. Y a eso es a lo que se le llamó esclerosis glomerular. Pérdida adicional de nefronas, cada vez se van a ir perdiendo más y más y más y más porque la causa o la etiopatogenia no se ha corregido, es decir, la diabetes mellitus no se ha corregido, la hipertensión no se ha corregido, son hipertensiones y diabetes mellitus de larga data, de muchos años, porque normalmente se dice que para que esto ocurra en un paciente con diabetes o hipertensión, tiene que haber pasado por lo menos 10 años de haber tenido esas patologías. Es decir, inicialmente la diabetes mellitus no se comporta así. Es que hayan pasado 10 años en los que ese paciente de pronto no se tomaba las pastillas, de pronto no se inyectaba la insulina, no hacía caso al tratamiento y entonces genera estos cambios. Morfología. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros al microscopio para poder decirle, bueno, sí tiene definitivamente una insuficiencia renal crónica y este paciente, por ejemplo, está candidato a hacerle diálisis? Lo primero que vemos es una glomerulosclerosis global y segmentaria, es decir, los glomérulos los vamos a empezar a ver en su totalidad, que ya no hay podocitos, ya no hay luces vasculares, ya no hay, sino que todo es tejido fibroso. ¿Vale? Atrofia tubular. Bueno, fácil. Los túbulos empiezan a hacer atrofia, pues porque si ya no hay orina, ya no hay ultrafiltrado, pues ellos que van a reabsorber y que van a intercambiar nada, entonces se empiezan a atrofiar. ¿Vale? Fibrosis intersticial, ya lo comenté. Puede haber infiltrado inflamatorio crónico, sobre todo en las enfermedades glomerulares de base. Y arteriolosclerosis hialina, que eso era lo que comentaba ahorita, el engrosamiento de la pared de las arteriolas que provoca disminución de la luz. Bueno, este es un dibujito de la clínica Mayo, que pareció, todos los demás son de Robbins, pero este de la Mayo me pareció súper chévere porque hace la comparación entre un riñón normal macroscópico y un riñón con atrofia. Miren que lo más llamativo macroscópicamente es el tamaño. Empieza a haber atrofia. Y de hecho, en segundo semestre, cuando hablamos de cambio adaptativo, yo siempre les pongo una foto de una atrofia renal. Es el primer caso clínico que les pongo yo en el laboratorio de fundamentos, porque es muy llamativo el cambio de tamaño del riñón cuando entra en insuficiencia renal crónica. Glomérulos normales, ya que ustedes lo conocen, esto que está así se ve azul y rojo, ya yo esto se los he contado, pero bueno, vuelvo y se los digo. Esto es una técnica especial que se llama tricrómico de Masson. El tricrómico de Masson lo que me hace es marcar en azul al tejido conectivo. Y en rojo me marca pues lo que no es tejido conectivo, epitelio o cualquier otro tipo de tejido. Entonces miren que por ejemplo en esta foto el azul está marcando, por ejemplo, en la membrana basal de la capa parietal de la cápsula de Bowman. O por ejemplo está marcando cercano a los podocitos y a los vasos sanguíneos, porque acuérdense que uno de los grandes componentes de la barrera de filtración glomerular es la unión de ambas membranas basales, de la del capilar y de la del podocito. Miren lo que está pasando a la derecha. A la derecha se alcanzan a ver dos glomérulos como medio conservados, pero miren que el resto se volvieron unas bolas azules. ¿Por qué se ven así como unas bolas azules?
porque se dio una esclerosis glomerular, es decir, que todo esto que estamos viendo aquí es tejido conectivo, se convirtió en tejido conectivo. Aquí lo vemos mucho mejor. Repetimos. Corpúsculo renal medio conservado. Pero miren cuántos murieron y se reemplazaron por esclerosis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 glomérulos y uno solo está sirviendo. Claro, ese solito está hiperfiltrando por los otros 6. Lógicamente él va a terminar muriendo también porque no va a aguantar esa hipertrofia y esa hiperfiltración. Ahí se ven los túbulos. Los túbulos todavía están más o menos bien, pero va a llegar un momento en que ellos también van a hacer atrofia. De hecho, hay algo de inflamación. Todos esos punticos que ven aquí, moraditos, todos esos son linfocitos. Es decir, que ya hay inflamación intersticial en esta vía. ¿Qué pasa con tener una insuficiencia renal crónica? Porque dirán, ay, bueno, ya, pero si yo tengo 2 riñones, entonces ya, si uno no sirve, pues el otro me seguirá funcionando y ya. Entonces no importa si ya la litiasis se dio un lado porque tengo el otro. Lo malo de la insuficiencia renal crónica es que muchas veces, cuando es la diabetes mellitus la causa o es la hipertensión, la afectación vascular ocurre en ambos, no ocurre en un solo riñón. Es decir, que probablemente tus 2 riñones van a entrar en insuficiencia renal crónica. Pero además, lo peor de la insuficiencia renal crónica es que te da unas alteraciones sistémicas muy, muy malas. Y aquí se las traigo a mención. La primera es la uremia. Esto ya ustedes ya lo han visto en clase con el doctor Betín, que es la retención de todos los productos nitrogenados, y eso normalmente me da una sintomatología de náuseas, puede haber alteraciones del pericardio, pero la más importante de todas es la encefalopatía urémica. Trastornos hidroelectrolíticos, importantísimo, el más frecuente es la hiperpotasemia, pues por el daño que se está dando en el intercambio de los solutos. Y la hiperpotasemia, acuérdense, no sé si lo han visto en cardio, porque no sé por dónde van en cardio, pero acuérdense que la hiperpotasemia es una causa muy frecuente de arritmias cardíacas. Entonces, lógicamente ahí tenemos un ítem que es grave. Acidosis metabólica gravísima, y que el cuerpo entre en acidosis metabólica. Trastornos óseos. Bueno, esto lo deberían haber visto, no lo han visto porque, bueno, ya se explicaron en la clase, no sé qué, no entendí muy bien, pero bueno. Se da una disminución del calcitriol, ¿vale? Y eso lo que empieza a provocar es que haya hipocalcemia. El calcio empieza a salir, ¿vale? Empieza a darse una hipercalciuria y empieza a darse una hipocalcemia, y eso al final, de hecho, esta fue una pregunta también del examen oral. El examen oral, yo no sé a quién le tocó, pero esta pregunta se hizo en el examen oral este semestre. Y al final, todo eso termina en que la paratiroides sensa lo que está ocurriendo a nivel del calcio y dice, bueno, vamos a producir paratormona porque aquí toca agarrarnos del calcio como sea, y provoca el famoso hiperparatiroidismo secundario, que eso ya también lo vimos el semestre pasado. Anemia. Bueno, una de las anemias más famosas, siempre ha sido pregunta mía en el fin de ciclo, la anemia por insuficiencia renal crónica. Eso es pues lógicamente, si se destruyó el intersticio del parénquima renal, acuérdense que en el intersticio, es decir, entre un corpúsculo y otro, ahí hay capilares peritubulares y tejido conectivo intersticial. Allí es donde están las células encargadas de la producción de eritropoyetina en el ser humano. Entonces, si se destruyó todo eso, va a disminuir la eritropoyetina y por lo tanto ese paciente va a tener anemia. Esto se puede controlar si hay inyecciones de eritropoyetina. Entonces el cuento es dárselas al paciente, pero no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que el riñón pudiera seguir viviendo, pues, para no llegar a estos extremos. Y la hipertensión, bueno, lógicamente eso va a llevar a activación del sistema renina-angiotensina, retención del sodio, y entonces un paciente que de pronto la causa de la insuficiencia renal crónica no era hipertensión, era otra, al final puede terminar también en hipertensión por todo esto que ocurrió.
Por último, la evolución clínica. Entonces, ¿cómo evoluciona un paciente con insuficiencia renal crónica? Se dice que en la etapa inicial, como todavía las nefronas están compensando, es decir, si se murieron, ¿qué les digo yo? 100 nefronas, las otras 900 están compensando, no va a tener síntomas clínicos, ese paciente pues va a ser asintomático. Luego viene la etapa intermedia, que ya cuando le empezamos a hacer exámenes de laboratorio al paciente, el paciente ya empieza a tener aumento de creatinina, aumento de urea, ya el paciente empieza a decir que tiene poliuria, que tiene nicturia, es decir, ya empiezan alteraciones secundarias pues al proceso disfuncional. Etapa avanzada, bueno, ya ahí sí vemos uremias como tal severas, edemas, ya ustedes saben por qué ocurren los edemas en este tipo de pacientes, hipertensión, anemia, acidosis, bueno, ya todo lo que comentamos previamente. Y lógicamente llega la etapa terminal, que ya es la destrucción prácticamente de todo el parénquima, en el cual o requiere diálisis si la cosa no está tan grave, o si ya la cosa está grave, el paciente entra a un listado para esperar, entrar en lista de espera para un trasplante renal. Ayúdame con la grabación, por favor. Ya se va a acabar. Bueno, eso es todo por hoy.